Lamentaciones, capítulo 3. Voy a leer para ustedes el versículo 8. Estamos todos en Lamentaciones 3, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Aun cuando clamé, y di voces, cerró los oídos a mi oración. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, damos alabanzas a ti porque nos concedes esta hora, este tiempo, porque te ha placido en tu soberanía traernos esta mañana. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por tu palabra, gracias por Cristo, gracias por tu iglesia. Encomendamos este día a ti, esta mañana, para que tú seas honrado, exaltado por encima de todo. Amén. Job oró y fue restaurado. Moisés oró por misericordia y el pueblo fue perdonado. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y Dios escuchó la oración. Jacob oró luchando con un ángel en Peniel. Ana oró por un hijo. Elías oró para que no hubiera hambre en la tierra. Elías oró para que cayera fuego del cielo, y así fue. Eliseo oró y un niño fue resucitado. Sansón oró y Dios le dio fuerzas. Daniel oraba 3 veces al día. David oraba para que sus pecados fueran perdonados. El rey Usías oró para que su lepra fuera quitada. Nehemías oró y los muros fueron terminados. Jesús oró, en su bautismo oró y los cielos fueron abiertos. Oró el Padre Nuestro, oró por su amigo Lázaro, oró en Getsemaní, oró en la cruz. El ciego Bartimeo oró y clamó por misericordia. Pablo y Silas oraron y las puertas de las cárceles se abrieron. Esteban oró y los cielos fueron abiertos. Juan Hus, oraba mientras era quemado en la hoguera. Lutero oraba para tranquilizar su alma afligida. Richard Baxter oró por la salvación del pueblo. Knox oró por una reforma en Escocia. Juan Bunyan oró para huir de la ciudad del pecado. Dietrich Bonhoeffer oró desde un campo de concentración nazi. Oraciones largas, cortas, oraciones pidiendo ayuda, pidiendo perdón, oraciones de gozo, de intercesión, oraciones en los palacios, en el desierto, en las cuevas, en las cárceles. Es la oración lo que hace la vida de un cristiano. Es la oración lo que nos da vida a cada uno de nosotros. Viendo este pequeño recuento histórico de la oración, es difícil hablar de la oración. Es un tema difícil, y no porque tenga una teología complicada, sino porque uno compara la vida de estos hombres con la de uno y uno no ora. La iglesia actual no ora. Da vergüenza, pero no oramos como deberíamos orar. No oramos como oraron los hombres de la Biblia. No oramos como ha orado los hombres del cristianismo histórico. No oramos. Y la oración debe ser una prioridad para nosotros. Y en esta necesidad de orar se van a levantar muchos impedimentos para que nosotros cumplamos con esta labor. Y es el tema del que nos vamos a centrar la mañana de hoy. Es los impedimentos de la oración. Y vamos a estudiarlo con 3 puntos guía para que podamos entenderlo. El primer punto es el sacerdocio de los creyentes. Quiero establecer la base doctrinal para podernos acercar a Dios en oración, que es el sacerdocio de todos los creyentes. El segundo punto que quiero que veamos es ese sacerdocio impedido. ¿Qué permite que no vayamos en oración?
Es el sacerdocio impedido. Y tercer punto, el real sacerdocio al que estamos llamados cada uno de nosotros. Entonces vamos a desarrollar nuestro primer punto de nuestra clase, que es el sacerdocio de los creyentes. Y tenemos que pensar en Martín Lutero. Cuando él viajó por primera vez a Roma, fue a la escalinata de Pilato, donde supuestamente Jesús estaba compadeciendo ante Pilato, y la trasladaron milagrosamente de Jerusalén a Roma. Pilato se encontraba ahí, y Lutero se encontraba en esa escalinata, y se decía de que si se subía de rodilla a los 28 peldaños diciendo las oraciones pertinentes, el Papa les iba a dar una indulgencia de todos sus pecados. Lutero, estando allá en Roma, se dio cuenta cómo la iglesia, los sacerdotes, el clero, los monjes, promovían los propios medios para que el hombre se acercara a Dios. Por este hecho y muchos más que quizás ustedes conocen, que es historia, se llevó a formular esta doctrina, el sacerdocio de todos los creyentes, que después Martín Lutero lo vino a mostrar en las 95 tesis. Pero ¿qué quiere decir la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes? Primero, que Cristo es el único sumo sacerdote. No hay otro medio. No hay hombre que sea el medio para que una persona se quiera acercar a Dios. Y segundo, que todo el que está unido a Cristo es sacerdote. No se necesita más mediador que Cristo. Solo Cristo otorga acceso a Dios. Esta doctrina quiere afirmar que todo creyente que ha depositado su confianza en la muerte de Cristo Jesús, que tiene fe en Cristo, se puede acercar a Él. Como dice en Hebreos, el camino nuevo y vivo está abierto por medio de Cristo. Antes el camino estaba cerrado a la presencia de Dios, pero por la obra de Cristo en la cruz, su sangre, su cuerpo, el velo que estaba roto, el velo que los separaba ha sido roto, y ahora cualquier cristiano en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar puede acercarse a Dios. En el antiguo pacto, Dios eligió a la tribu de Leví, que era la encargada de dedicarse al servicio del tabernáculo. Servían como mediadores entre el pueblo y Dios. Pero todo ese sistema del Antiguo Testamento apuntaba al único y grande sacrificio, al de Cristo. Todo el sistema sacrificial del sacerdocio del Antiguo Testamento fue abolido y puesto en desuso por Cristo. Hebreos del capítulo 5 al capítulo 10 enfatiza eso. Ha llegado un nuevo orden sacerdotal y es Cristo. De esa manera quiero resumir la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, que decía Lutero y que promueve la Santa Escritura. ¿Por qué? Porque tenemos muchas excusas. Y a través de esta doctrina no hay excusas para no orar. Diciendo que solo le pertenece la oración a ciertos hombres, al pastor o a algún ministro que sepa harto de Biblia, él puede orar. Yo no puedo orar. No tenemos excusas para no orar. Podemos orar en nuestras casas, podemos orar en la iglesia, podemos orar en un hospital, podemos orar en la calle, podemos ofrecer a Dios continuamente plegarias por el camino que Cristo ha abierto. Todos somos sacerdotes y todos podemos ofrecer sacrificios a Dios. ¿Qué tipo de sacrificios? Alabanzas, oraciones, acciones de gracias. Aquí en la iglesia no hay jerarquía. Todos podemos ir al trono de la gracia y orar. ¿Cómo hace Dios que pecadores como nosotros podamos orar? Ser sacerdotes. El sacerdote en el Antiguo Testamento, antes de entrar en el tabernáculo, se tenía que lavar, purificar. En Cristo somos lavados de la culpa y podemos orar a Dios.
El sacerdote en el Antiguo Testamento debe tener la indumentaria adecuada para ejercer su sacerdocio. En Cristo somos vestidos con la justicia de Él y podemos orar. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que hacer un sacrificio por él, por los pecados de su pueblo, y dar secarse el propiciatorio y consagrar su comunión. Pero en Cristo, por la muerte de Cristo, podemos estar consagrados para tener comunión. No hay excusas para no orar. Vamos al segundo punto, que ese es nuestro punto central, que es el sacerdocio impedido. Aunque el camino está abierto, podemos orar a Dios, se van a levantar impedimentos en nuestra oración. Si volvemos a nuestro texto inicial, en Lamentaciones, vemos que Jeremías describe las ruinas de Salomón, describe las ruinas de Jerusalén porque el pueblo se ha rebelado contra Dios. Y uno lee todo Lamentaciones y parece un canto fúnebre porque habla de muerte, desolación, de maldad, de oscuridad. Y lo que está diciendo el libro de Lamentaciones es que Dios ha rechazado la oración de su pueblo porque este pueblo ha pecado. El contexto general de Lamentaciones me lleva a pensar y nos lleva a pensar de que el impedimento para que esta nación, Israel, elevara a Dios plegarias era porque el pueblo se había ido a la idolatría, a la apostasía, y se habían olvidado de la ley y de los mandamientos de Dios. Vamos al capítulo 4 de Lamentaciones. El versículo 13 dice: es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella sangre de los justos. Los sacerdotes que representaban al pueblo delante de Dios se fueron tras maldades, y ya el pueblo no puede elevar una oración, porque no hay mediación ahora entre el pecado del hombre y Dios. Y lo que no veo otra razón bíblica que estorba nuestras oraciones, sino el pecado. El pecado en todas sus formas y manifestaciones estorba nuestras oraciones. Y no solo pensemos en esos pecados, digamos, escandalosos, sino pensamos en pecados sutiles, pequeños, que aparentemente son inofensivos, que solo usted conoce, que usted solo sabe. Esos pecados estorban nuestras oraciones. Y lo que quiero hacer es mirar como dos categorías, unos impedimentos generales y unos impedimentos más específicos. Primer impedimento de manera general es Satanás. Satanás es nuestro primer impedimento para que oremos a Dios. Y es importante que resaltemos aquí la realidad de Satanás, del mal. Un ángel creado que se amotinó contra Dios, se rebeló y tiene ahora un papel, uno ve en las escrituras un papel antagónico en la historia de la Biblia, la historia bíblica, que es el que personifica el mal, la muerte, el pecado, la oscuridad, la desobediencia, y es un enemigo real de la oración. Y quiero que seamos conscientes porque así lo menciona la Biblia, un enemigo. Encontramos diferentes nombres en la escritura atribuidos a las obras de Satanás. En la teología sistemática de MacArthur nos ayuda y él menciona 29 atribuciones de las obras de Satanás. Creo que veamos solo 5, porfa César. 5 atribuciones, obras de Satanás. Y el primero, uno de los que vemos es Apolión, llamado así en Apocalipsis 9:11. Y la obra de Satanás es el destructor. Otro nombre que vemos en la escritura, Apocalipsis también, es acusador. Y como lo menciona en Apocalipsis, es alguien que acusa, es como un abogado que manipula evidencias para juzgarnos delante de Dios. Ahí están las citas para que lo puedan anotar, no podemos detenernos en cada una de las citas. La tercera que quiero que veamos es que es adversario. Satanás es adversario y se quiere oponer a que los creyentes vayan adelante,
a que el creyente ore, a que el creyente lea la palabra, a que el creyente sea santificado, como menciona Pedro. La siguiente es padre de mentira y con engaño busca que desobedezcamos a los mandamientos de Dios. Es padre de mentira. La última, príncipe de este mundo. Es la cabeza de todo este sistema que se opone a Dios, como lo menciona Juan. Y se podrían mencionar muchos más: Belial, Belcebú, dragón, diablo, tentador, hombre fuerte. Pero lo que quiero traer a sus mentes es que vean el perfil criminal de Satanás y del diablo. Que como acusador, que como adversario quiere oponerse a nosotros. Él quiere debilitar al pueblo de Dios. ¿Y cómo se debilita el pueblo de Dios? Cuando un pueblo no ora. Somos débiles cuando no oramos. Cuando estamos lejos de Dios y no buscamos, somos débiles y cedemos al pecado. Satanás es el enemigo de nuestras almas y nunca se ha quedado quieto. Lo vemos actuando desde el Edén y continúa haciéndolo en nosotros. Él quiere que no luchemos. Los invito a Efesios capítulo 6. Capítulo 6, del versículo 10 en adelante, vemos el tema de la armadura de Dios. Nos quiere enseñar que estamos en batalla con el diablo, que estamos en guerra. Y nos dice que somos soldados y que debemos pelear con Satanás y nos da ciertas partes de la armadura para que nos vistamos de esa armadura y peleemos. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestirnos, porque el diablo va a atacarnos. Pero miren lo que dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. El contexto de la armadura es que la guerra que tenemos contra Satanás se lleva en oración. La oración es el arma universal para pelear. Satanás va a decir y va a traer pensamientos a nosotros que es muy difícil que Dios conteste las oraciones. Va a traer pensamientos de no creer que la oración sea el medio para glorificar a Dios. Satanás va a hacernos creer que la oración no es importante, que solo hay que orar en la iglesia, que solo un ministro puede orar. Esos pensamientos va a traer Satanás, incredulidad. No creemos como cristianos que la oración sea la vida del cristiano. No creemos. Y son pensamientos que trae Satanás. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Dice allá en el Salmo 88 que Dios se inclina para escuchar la oración de su pueblo. Como aprendíamos en el Padre Nuestro, que inicia con esta invocación, Padre, reconociendo que Dios está atento y nos escucha, y que no es un Padre sordo. Dios escucha nuestras oraciones. Un pensamiento que también va a traer Satanás a nosotros es pesimismo y derrotismo para orar. Diciéndonos de que Dios nos abandonó, de que las exigencias de la oración son muy difíciles, que la oración no es para mí. Satanás trae pensamientos de derrota, de que yo no puedo orar, de que yo tengo cosas que hacer, de que yo estoy ocupado, yo trabajo, yo estudio, madrugo, hago tantas cosas de que yo no tengo tiempo para orar. Eso es una táctica de Satanás para que no oremos. ¿Cómo podemos contrarrestar a la incredulidad que trae Satanás y al pesimismo que trae Satanás a nuestra mente? Vamos a 1 de Juan 5.
Primera de Juan 5. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Al comienzo dije que tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios, de orar por la victoria que Cristo hizo en la cruz. Y esta es la victoria que tenemos. O sea, podemos entrar, vencer lo que Satanás nos pone, porque tenemos una victoria que es nuestra fe, que es Cristo. Pasamos siguientes dos. La palabra ahí en el versículo 4 de victoria, en la palabra griega es Nike, o sea, la misma de las zapatillas. Nike. Y quiero traer esto a memoria porque en la oración somos pesimistas, somos incrédulos, somos flojos, somos lentos para orar, somos secos para orar, pero teniendo una fe en Cristo real, genuina, somos cristianos victoriosos. Somos cristianos Nike en el sentido de que tenemos la victoria y podemos vencer la incredulidad. Podemos vencer el temor a no ser escuchados por Dios, podemos vencer el pesimismo en la oración. Es a través de Cristo. Segundo punto, de los impedimentos, el mundo. Las ocupaciones, los afanes de este mundo, los deseos de este mundo son impedimentos para que no oremos. Y cuando me refiero a un mundo, como lo menciona la Escritura, es al sistema de cosas que está en oposición contra Dios, que está en permanente contradicción con su palabra. Y el mundo es muy tentador para que no oremos. ¿Qué era el mundo para los creyentes del Antiguo Testamento? El mundo para los creyentes del Antiguo Testamento, para Moisés, era Egipto, Asiria. Todos los pueblos del Mediterráneo eran tentación para que el pueblo, la nación de Israel, siguiera otro Dios y no al Dios verdadero. Y conocemos por la historia de que fueron seducidos bajo el mundo. ¿Qué es el mundo para los creyentes del Nuevo Testamento? Roma, todo el pensamiento griego, filosófico, grecorromano del Antiguo Testamento, de los escritores del Antiguo Testamento, era tentador para que ellos abandonaran a Dios y siguieran las cosas de este mundo. Para nosotros, ¿qué es el mundo? Es todo aquello que nos impide, que va en contra de los deseos de Dios. Y una cosa de esas es el materialismo. El materialismo puede ser un impedimento para que usted no ore, para que no oremos. Con el fin de alcanzar riquezas en esta vida, usted se está olvidando de alcanzar riquezas espirituales. Y Tito nos invita a que renunciemos a todos los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria quiere decir que no nos demos a los excesos, porque los excesos nos pueden apartar de la prioridad que es Dios. Decía C.S. Lewis en un libro que todas esas experiencias sensoriales del hombre impiden que tenga comunión con Dios, impiden que vayan a la presencia de Dios. Y todas esas situaciones, todas esas experiencias del mundo van a ser impedimento para que vayamos a Dios en oración. Segundo impedimento del mundo, el humanismo. El humanismo puede ser impedimento para orar. El humanismo piensa en que el hombre puede solo. Y el mundo nos va a decir que yo o que uno puede afrontar las dificultades, yo puedo afrontar X o Y cosa, no necesito orar,
Yo no necesito de Dios, yo no necesito dependencia. El humanismo desplaza la oración. Pero la oración desplaza al yo. La oración lo lleva a uno a desconfiar de sí mismo y lo lleva a dependencia de Dios. Hemos visto que Satanás, el mundo, pero no le echemos la culpa solo a Satanás, no le echemos la culpa al mundo, veámonos a nosotros mismos. Y creo que ahí cada uno puede ser un poco más consciente de qué le impide orar. Pero quiero mencionar solo una: la pereza. La pereza es un impedimento grande para no orar. Culturalmente estamos afectados por la pereza. Somos un país perezoso. Somos perezosos. ¿Cuántos libros leemos al año? Busqué por internet, un buen lector lee 5 libros al año. Promedio. ¿Qué tan buen lector es usted de la Escritura? Porque en el Edén Dios le dio al hombre un propósito, que era trabajar. En Proverbios Dios utiliza la hormiguita como ejemplo de trabajo. Pablo habla del atleta también para enseñarnos a estar despiertos, a estar atentos, a velar, a vigilar, a no estar dormidos. Y la pereza es un gran pecado. Podemos pasar 1 hora viendo televisión, 2, 3 horas viendo una película, en el celular. Pero ¿cuánto tiempo pasamos en oración? Por eso Pablo invita a Timoteo: ejercítate para la piedad. Ejercítate. O sea, lo que quiere decirle es que tome disciplina, Timoteo. Sea disciplinado. Nosotros no tenemos disciplinas de oración. No tenemos disciplinas. No tenemos horas establecidas para ir a la presencia de Dios. Y debemos ser como deportistas, que no somos perezosos, que nos esforzamos por buscar a Dios, por buscar su presencia, por ir a Él en oración. La pereza es un gran mal, hermano. No nos durmamos. Es más fácil decirle al pastor: pastor, ore por mí. Es fácil que en vez uno mismo ir en oración y clamar a Dios. Vamos, estos son algunos impedimentos generales: el Satanás, el mundo y nuestra propia carne. Vamos a unos más específicos. Volviendo a nuestro texto inicial, olvidarnos, apartarnos de la palabra de Dios es impedimento para orar. Porque debemos orar la palabra. Debemos orar en armonía con la mente de Dios. Y quiero ir muy rápido en estos puntos. Y lo que les invito es que debemos ser cristianos debemos ser la comunidad del libro abierto. Debemos ser la comunidad del libro abierto. Debemos ir en oración con Biblia en mano. Perdón hablar de mi experiencia, pero cuando me es más difícil orar, voy a un salmo y lo leo en voz alta. Cuando no sé qué decir, cuando uno fallé, hago esto, estoy cansado, voy a la Biblia. Y la invitación es hacer lo que hacen los hombres bíblicos, es ir a la Biblia en oración. Vamos a la Biblia, si es difícil, abro un salmo y lo leo en voz alta. Somos la comunidad del libro abierto, de que la oración está también dependiendo de nuestra comunión con la Biblia. Porque ella nos enseña cómo orar, nos da la reverencia para orar, nos enseña la manera apropiada de acercarnos a Dios. Un impedimento es no leer la palabra de Dios. Segundo impedimento: pecados no confesados.
Al comienzo decía que el sacerdote cuando entraba al tabernáculo se lavaba los pies, como simbolismo de pureza, de santificarse y limpiarse. Y nosotros debemos confesar nuestros pecados, porque puede ser un impedimento. Alguien que me ayude a leer, por favor, Daniel 9, versículos 5 y 6. Dice, hemos. Y si leemos todo el contexto, todo el capítulo 9 va a decir, hemos pecado, hemos actuado impíamente, comportado, está reconociendo Daniel su pecado, el pecado del pueblo, el pecado de la iglesia, su pecado. Debemos confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios es un santo. ¿Cómo voy a acercarme a un Dios santo si no he reconocido mi maldad, mi pecado, si no he arreglado cuenta con Dios? Debemos confesar nuestros pecados a diarios. Al terminar el día, pregúntese, ¿en qué pequé hoy? Terminemos el día arreglando cuentas con Dios. Señor, ¿en qué he pecado? Apartarnos, pecados no confesados y el individualismo también es un impedimento para orar. Lo que me refiero es que estamos llamados no solo a orar personalmente, a solas, sino estamos llamados a orar en comunidad. Los puritanos son un gran ejemplo para eso. Ellos trataron de reformar y purificar la iglesia con ciertas prácticas que se formaran a las doctrinas de la gracia, y ellos hicieron un énfasis en la oración familiar y la oración corporativa. Un hombre o una persona que ora también en comunidad. Una persona que quiere tener una buena vida de oración comparte sus cargas, invita a otros a orar. No debemos ser individualistas en esto. Como en el 400 después de Cristo existía un grupo, los anacoretas, que decían, iban a orar al desierto, duraban 3, 4 meses buscando a Dios, pero nosotros no podemos tener ese mismo espíritu de anacoretas, decir que yo sí oro y no me importa la oración congregacional. No importa venir los viernes a oración, yo oro, no hay necesidad de orar en comunidad. Pero la Biblia nos muestra de que como cuerpo de Cristo debemos estar unidos, no físicamente, no solo físicamente, sino espiritualmente. Veamos otro impedimento a la hora de orar, que es la falta de temor por Dios. Nos acercamos a Dios como si fuera el terrenal. Nos acercamos a Dios como si estuviéramos, no sé, entrando al cine. Como si fuéramos a ver una película, como si falta de temor por Dios es un impedimento. Y hay dos tipos de temor en las Escrituras. Primero es el temor aterrador, miedo, el que sintió Adán y Eva cuando Dios se presenta delante de ellos. Ellos dicen, tuve miedo, es un miedo aterrador, porque vieron su pecado y vieron su maldad. Es bíblico ese terror, pero hay un temor reverencial, que ante su majestad, ante su divinidad, ante todo lo que Dios ha hecho, tenemos reverencia. Somos cristianos fríos. La frialdad no lleva una vida de oración, no nos ayuda a tener una vida de oración. Falta de temor, temer a Dios, ir a su presencia con reverencia.
hay un término que escuché, traté de entender de dónde lo había escuchado, que se llama la teología del Sinaí. Y creo que nos hace falta ser nosotros conscientes de la teología del Sinaí. ¿Qué pasó en el Sinaí? Dios dio los 10 mandamientos, pero antes de dar los 10 mandamientos, Dios se revela al pueblo con truenos, con espanto, con temblor. Dios se manifiesta su presencia de manera que el pueblo tema. Y nosotros nos falta ser conscientes de que Dios es un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios santo. Debemos ver a Dios con temor y reverencia. Nos acercamos a Dios muy coloquialmente y debemos acercarnos a Dios con reverencia. En oración, guarde silencio, deje su celular a un lado, porque usted está presentándose ante Dios santo. Quiero terminar con unas aplicaciones prácticas y una motivación para que todos los impedimentos que tengamos se puedan afrontar, y para eso vamos a ir a Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4, capítulo 16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Una vez al año, en el Antiguo Testamento, entraba el sumo sacerdote, intercedía por su pueblo. Era el momento más sagrado, más solemne de todo el año, el día de la expiación. Y así se repetía año tras año, año tras año. Aarón murió, lo reemplazó su hijo Eleazar, pero él murió. Y los que vinieron murieron. Pero vino el sacerdote eterno, como menciona Hebreos también, santo, que nos convenía, sin pecado, hecho más sublime que los cielos, y podemos decir esto: acercarnos confiadamente al trono. Los motivo porque nos podemos acercar no una vez al año, como lo hacía el pueblo del Antiguo Testamento. Podemos acercarnos diariamente. No estamos limitados por el tiempo, por el lugar, por el espacio. Podemos acercarnos a Dios en oración. ¿Y de qué manera nos podemos acercar? Dice el texto, confiadamente. Un creyente del Antiguo Testamento no podía decir esto. Él no podía acercarse confiadamente. No podía ofrecer oraciones en la presencia de Dios, porque ¿qué pasaba? Caía fuego del cielo. Pero miren el privilegio, hermanos, que tenemos, que podemos acercarnos confiadamente. Podemos orar, podemos decirle y reconocer a Dios las limitaciones que tenemos para orar. No somos del pueblo de Israel, pero podemos elevar oraciones confiadamente. ¿Y a dónde podemos acercarnos confiadamente? Dice el texto, al trono de la gracia. Miren, no es al atrio, no es al patio, no es al pasillo, sino directamente al trono de la gracia. Por eso es un real sacerdocio. La oración es un servicio real. No es una carga, no es algo religioso, no es una rutina. La oración es un servicio real. Y véalo de esa forma. Decía un escritor, Robert Murray, que la oración une el cielo con el trono, une la tierra con el trono de Dios. Qué privilegio, hermanos, tenemos. Un privilegio que hubieran querido tener los creyentes del Antiguo Testamento. Pero cada uno de nosotros somos sacerdotes
y podemos orar a Dios, ir al trono directamente y orar a Dios, cantarle a Dios, acciones de gracias a Dios. Maravilloso que Dios se digne, por medio de la oración, cumplir los propósitos que Él quiere. Una aplicación final es: Jesús entró en una aldea y lo recibieron en una casa. María estaba sentada a sus pies y escuchaba la palabra, pero Marta estaba preocupada por muchos quehaceres. ¿Qué iglesia somos? ¿Qué cristianos somos? ¿Tipo María o tipo Marta? María podía tener muchos impedimentos para no orar, pero escogió lo mejor. Escogió la buena parte, María. ¿Qué iglesia somos? ¿Por qué nos vamos a caracterizar como iglesia? ¿Por hacer eventos? ¿Por tener buenos predicadores? ¿Por tener un buen sonido, unos buenos músicos? ¿Por qué se va a caracterizar esta iglesia? Hay que caracterizarse por ser una iglesia tipo María, que está a sus pies orando, que está a los pies de nuestro Señor leyendo su palabra, meditando en las Santas Escrituras, meditando en los atributos de Dios. En la iglesia hay muchos eventos, pero pocos hombres de rodillas. En la iglesia muchos quieren ser predicadores, tener una posición, pero pocos quieren interceder. Muchos les gustaría tocar un instrumento, tener una buena voz, pero poco les interesaría estar en la presencia de Dios quebrantados. Muchos espectadores en las iglesias, pero pocos hombres de oración. Recordemos esos impedimentos. Un primer impedimento es Satanás, otro impedimento es las cosas de este mundo, otro impedimento es nosotros mismos, que nos queremos apartar de la palabra de Dios, que no confesamos nuestros pecados, que pensamos de forma muy individual, y el último, que no tenemos temor de Dios. Recordemos estos impedimentos y el deseo es que seamos esa iglesia que busca a Dios en oración.